Sí, amigos, este tema es un tema muy importante. Lo estamos tocando suavecito para ustedes. No estamos echándole mucho cargo de conciencia porque ya los que tienen una librita de más de por sí saben que las tienen, saben que les hacen daño, saben, pero a veces nos descuidamos, no queremos aceptar una realidad, no queremos señalar el día del comienzo digamos, de un cambio en la alimentación o un cambio en el estilo de vida, un cambio en la actividad física y demás. Y muchos, después que ya pasan el primer susto, entonces se van a correr maratones, se van a correr, se meten en los gimnasios a hacer ejercicios extremos, buscando la forma de salirse de todo ese sobrepeso. Y en realidad esa no es la mejor forma porque el ejercicio extremo también va a seguir pidiendo comida en extremo y es muy difícil salirse de esa dinámica que se crea de hacer tanto nivel de ejercicio que terminé exhausto y hambriento para comer de nuevo, para volver a ganar el peso que supuestamente perdí o que quemé en el ejercicio. Pero hay unos patrones que son todavía más peligrosos que se están dando en nuestra sociedad, que es que mucha gente han perdido de vista el verdadero sentido Del del ejercicio. ejercicio y se han dedicado a correr en extremo, coger 5 millas, coger 10 millas, practicar 2 o 3 veces en semana lo que se puede llamar un maratón, para después se van a competir en esos maratones que hacen. Y eso es también sumamente peligroso y tenemos estudios al respecto. Si quieres, Norman, Sí, puede. este estudio que presentó el doctor Chirag Parikh, profesor de medicina de la Universidad de Yale, en Hartford, Connecticut, dice que correr en maratones podría provocar daños a corto plazo en los riñones. Y como es sabido, pues casi todo el mundo que hace maratones sabe que pueden haber lesiones, puede haber daño, desgaste en el sistema musculoesqueletal. Cada vez que hay deshidratación, hay daño Ujú, al riñón. ujú. Y la deshidratación es el problema básico de correr hacer este tipo de ejercicio, de correr en estos maratones. Pues mira, dice aquí que el estudio con 22 participantes en la maratón del 2015 de Hartford, Connecticut, encontró que un 82% mostraban lesión renal aguda Después de la carrera. tras la carrera. Ujú. No sé si el señor director puede poner el visual ahí. Los riñones dejan de purificar la Ujú. sangre. Los riñones se afectan al extremo que no No filtran los filtran los desechos. desechos de la sangre, lo dice ahí Ujú. claramente. Claro, la buena noticia es que la lesión renal parece resolverse en un plano de 2 días tras la carrera. Bueno, dependiendo Pero si también. esa persona es ah, este tipo de persona que entrena todos los días o mm, entrena múltiples veces a la semana, llega un momento en que va este, produciendo un daño permanente. esa situación puede producir un daño permanente, puede fibrosar el riñón o puede Exacto. producir daño en la capacidad que Calcificaciones. tiene de Ujú. filtración en En la el nefrona. riñón, de llevar a cabo Ujú. la eliminación de todo eso que se supone que se elimine de la sangre y que pueda restaurarse la homeostasis en el sistema a tal punto de que otros procesos inflamatorios, de cambios en el pH de la sangre, de inflamación que puede Ujú. producirse en las mismas, en el sistema arterial, en el sistema, en el endotelio de los vasos sanguíneos, además de las coyunturas, los músculos y todo el sistema, pueda verse afectado. Y de hecho estábamos esta semana hablando en otro programa acerca de las acumulaciones de ácido láctico Ujú. tras el ejercicio intenso, que también pues, se ha visto en algunos estudios clínicos que puede aumentar el riesgo de oncogénesis o Que desarrollo deben de ver células malignas. la mesa redonda de hoy, Ujú, precisamente después de este programa, porque en ese programa que estamos discutiendo justamente ese tema que tú acabas de señalar, fuimos a las estadísticas y ujú. a los números de diferentes estudios que se están haciendo y que
son preocupantes en el sentido, y déjame decirte, yo hace más de 40 años que lo vengo diciendo, el problema es que ahora los estudios que están saliendo lo confirman en estadísticas que están ahí claritas y que las personas que lo siguen haciendo se siguen haciendo el daño injustificadamente y a sabiendas de que es difícil después darle para atrás a ese reloj biológico que afecta nuestros riñones, afecta todo nuestro sistema. Fíjate, sigue diciendo el artículo que el doctor dice que no sabe con certeza por qué el agotador evento se vincula con la lesión renal. Yo le puedo decir. Pero algunas causas potenciales incluyen el aumento sostenido de la temperatura central del cuerpo, la deshidratación, la reducción de flujo sanguíneo en los riñones que ocurren durante la maratón, y también sabe que le podemos añadir el aspecto físico del trote y el golpeteo. Y el golpe que reciben todos esos órganos dentro de esa situación. Y si fíjate, cada paso es un martillazo al riñón. Y si son estos atletas que tienen pues una alimentación alta en proteína, que van a tener más posibilidades de que tengan acumulación de ácido úrico, que tengan acumulación de oxalato, que el evento pues de cambio va a crear problemas en los balances de calcio en el sistema, pues es más probable de que también sufran de cálculos renales. Y que el flujo de sangre está mayormente en el cerebro y en las extremidades. Y entonces los riñones que están en la parte media de nuestro cuerpo reciben mucho menos sangre en ese momento. Y eso pues es otro factor más que tenemos que tener en cuenta, que va a producir menos líquido en los riñones y a la misma vez va a hacerle más daño a las nefronas. Por lo tanto, la nefrosis que mencionamos, que se produce inmediatamente después de una carrera o durante la misma, es un factor que con el tiempo y la repetición se va haciendo crónico y va haciendo daño permanente al riñón. Mira, se había hecho un estudio anterior por el doctor Peter McCullough, vicepresidente de medicina del Centro Médico de la Universidad de Baylor en Texas, y evaluaron 25 maratonistas de ambos sexos y encontraron que un 40% de los corredores cumplían con la definición de lesión renal aguda según sus niveles de creatinina en sangre. O sea que se pudo observar, imagínate, un 40% de los corredores tenían todos los parámetros para diagnosticarle daño renal. Daño renal. Y eventualmente esos son los pacientes que entran en fallo renal crónico y que necesitan diálisis. No, y fíjate, en la próxima lámina ahí nos dice claramente, la pregunta es si esos episodios repetidos pueden causar en los deportistas enfermedad renal crónica, claro años que más sí, tarde. Yo tuve varios pacientes que tuve que luchar con ellos porque eran adictos a correr, eran adictos a los maratones, y por más que yo se lo decía, pues era como un vicio, era como una droga, que tan pronto escuchaban que había una competencia de esa de maratón en Cuamo, se matriculaban rápido, se inscribían inmediatamente. Ya estaban ahí entrenando para competir. Hay gente que están entrenando todo el tiempo, porque cuando no es uno es el otro, y fíjate que aquí en Puerto Rico se le ha dado mucha importancia a ese asunto, donde vienen atletas hasta de fuera del país, y entonces hay muchos aficionados aquí en Puerto Rico que no son corredores profesionales, que se arriesgan y se envuelven por el efecto de la adrenalina. Y en todas partes del mundo. Y se lastiman. Una explosión, una tendencia en Europa, en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos, y aquí en Puerto Rico no es la excepción. O sea que tenemos mucha gente que son aficionados a correr y a darle 10 vueltas al parque y a darle qué sé yo cuántas vueltas a la manzana donde viven. Entonces cuando tú vienes a ver, el daño que se va produciendo es imperceptible al principio, no se dan cuenta. Sí, porque no produce síntomas. Cuando vienen a darse cuenta, el daño ya es permanente. Fíjate que es un daño silencioso. Silencioso, porque todo esto que tiene que ver con
con el aspecto agudo del riñón, puede ser que al otro día le arde un poquito la orina, que salga un poquito más oscura de la cuenta, puede haber algo de sangre oculta en la orina o proteína oculta, pero fíjate que el daño se agrava, se hace todavía aún peor, dice la doctora Kathy Fiesler, dice que para que los maratonistas que deseen reducir su riesgo de lesión renal eviten los antiinflamatorios antes de la carrera, medicamentos como el ibuprofeno, el naproxeno y el acetaminofén, que parece que esto se ha convertido en una práctica Y si no se entre toman las la, aspirinas de antemano entre para la evitar la gente que inflamación durante corre, la carrera. exacto, entre la gente que corre, lo que puede poner también a la persona en un Del riesgo corazón. también Y fíjate que se han muerto, del han corazón. caído muertos al terminar la carrera, algunos ni la han terminado. Han caído muertos durante la carrera y han sido situaciones sumamente comprometedoras y inesperadas totalmente. O sea, que la persona ni se imaginaba, él ni sus familiares, que el individuo estaba en ese grave riesgo y le cayó muerto. Y ya pues eso debe ser motivo de preocupación y de ocupación por parte de aquellos que gustan ese deporte y que vayan aminorando ese impacto lo más posible hasta que se salga a hacer eso, si es que eso... ¿Cómo le podríamos llamar a ese ejercicio que más que ser ejercicio implica daño más que es una beneficio en el organismo? Para mí es una adicción. Fíjate, yo lo veo como una adicción porque es como una adrenalina. Es algo temerario, porque fíjate, tú estás poniendo en riesgo tu salud. Tu vida. Estás poniendo en riesgo tu salud. O sea, y algo que ya te lleva al extremo de convertirse en una actividad física temeraria. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en personas que están en fisiculturismo, que tú los ves que se inyectan hormonas, otros comen grandes cantidades de proteínas, y tú los ves que se hacen una tortilla de 10 o de 12 huevos y se toman todas estas para aumentar la masa muscular, también están poniendo en riesgo. Sus riñones están alterando el metabolismo y es algo que va a tener consecuencias. ¿Tú sabes cuánta gente yo he tenido que son obesos mórbidos y me han enseñado fotos? Mira cómo yo era cuando era joven. Precisamente porque ajustaron su sistema metabólico a un ritmo que en el momento en que no pudieron seguir con ese ritmo de actividad física, empezaron a aumentar de peso. Aumentaron entonces a sustituir todo exceso de líquido y de hipertrofia de proteína muscular, se empezó a convertir, se empezó a infiltrar grasa donde había proteína y donde había líquido. Y eso se le llama fatty degeneration, que es la infiltración de grasa en tejidos que no había presencia de grasa, pero al cambiar el estatus del input y de la actividad metabólica a lo que tú habías acostumbrado el cuerpo y cambias eso, el cuerpo cambia totalmente el aspecto metabólico y entonces empieza a acumular grasa donde antes supuestamente había proteína o posiblemente inflamación de células musculares, porque en la mayor parte de los casos, esa persona que en 3 o 4 meses pierde masa muscular, no es que está perdiendo masa muscular, la fibra muscular, si usted la fuera a contabilizar, está igual, lo que está perdiendo es líquido porque lo que estaba era hinchado. Y está sustituyendo líquido por grasa. Por grasa. Y ese es uno de los peligros grandes y por eso fue que dijimos que había una inflamación en la otra sección, estuvimos hablando de la inflamación generalizada que se produce en el sistema. El edema que se produce, precisamente el cuerpo tratando de contrarrestar. 6 veces más. 6 veces más de lo normal. Lo que pone en riesgo 6 veces más también. Los riesgos de cualquier problema degenerativo. Si hay 6 veces más problemas de inflamación, todos sabemos que la inflamación crónica puede llevar a una serie de trastornos degenerativos, incluyendo también el cáncer y problemas neurodegenerativos. Porque fíjate, siempre se dice, no, que pues vas a padecer más de problemas musculoesqueletales. Pero fíjate, los nervios, los músculos,
el sistema cardiovascular, articulaciones se afectan. todo el sistema se La afecta. mayor todo el parte de sistema los, se afecta. de los que El cuerpo, yo atletas, creo, yo entiendo que no fue diseñado no. para tenerlo bajo esas El condiciones. cuerpo humano no se hizo para correr, yo siempre lo he dicho. Todos, en la naturaleza, todos los animales que corren, corren en 4 patas. No hay ningún animal que corra en 2. El único es el hombre. Por lo tanto, tenemos que ver que nuestro cuerpo no está diseñado específicamente para correr. Sí podemos caminar. Yo pienso que los maratones debían ser de caminar ligerito, un double time. ¿Ves? Un double time. Eso es lo máximo que puede aspirar el cuerpo humano sin hacerse extremo daño. Porque aún en esas caminatas, si se hacen largas y se convierten en rutina, también se afecta la espalda, se afecta el cerebro, se afecta el cuello grandemente, las piernas, todas las articulaciones de las piernas se echan a perder y tenemos que entender que hoy día uno ve en nuestra sociedad gente abocada a todo ese tipo de extremos, de ejercicios extremos que van a ser los que en el futuro van a estar sufriendo de todas esas condiciones, como ahora mismo. Podemos mirar atrás y ver nuestros atletas del pasado, casi todos en silla de ruedas en el presente. Todos esos atletas sufriendo condiciones graves. Y nadie les dice, mira, eso fue por el deporte que hiciste en extremo. Nadie se lo dice. Todo el mundo como que respeta tanto esa colaboración y esa participación de la persona que nadie se atreve a decirlo ni señalarlo públicamente como lo hacemos nosotros, pero es así. Así que definitivamente tenemos que estar conscientes, tomar las medidas a tiempo y pensar cómo queremos estar de aquí a 20 o 30 años. Aquellos que son más jóvenes, ¿cómo quieres estar de aquí a 50 años? Que pasan rápido. Pero aquellos que están en los 60 ya tienen que estar pensando cómo quieren estar de aquí a 20 años cuando tengan 80. Pasan Y si rápido, todo el mundo se porque- hiciera esa pregunta, yo creo que seríamos más conscientes de cada decisión que tomamos, tanto en nuestros estilos de vida como en el comer y en el descanso también. Eso es así. El tiempo se nos ha terminado, ¿no? Gracias por estar conmigo y hacer el esfuerzo de llegarte hasta acá. Esperamos que de la semana que viene tengamos pues otro interesante tema para compartir con toda nuestra audiencia. Hasta la próxima, amigos.